Ya, entonces vamos a pasar a revisar. Ya, una de las que tiene un nivel de desempeño muy bajo es la número 6. Bueno, yo no les pongo número a las preguntas para que puedan trabajar de manera aleatoria. Dice, esta tiene que ver con cristianismo. A pesar de las persecuciones de los primeros siglos, el cristianismo se extendió en el Imperio Romano. ¿Cuál fue una de las características de este imperio que favoreció su expansión? Dice, el gran poder de los emperadores, la uniformidad lingüística y cultural, la igualdad obtenida por la sociedad y la prosperidad económica en los últimos siglos. Ya, la alternativa correcta, a ver, esta pregunta habla de una clase que yo hice dedicada al cristianismo y que si ustedes revisan el PowerPoint, la respuesta de esta pregunta está textual en un PowerPoint. De hecho, yo la modifiqué. Dije, ya voy a poner esta. Y yo pensé que iban a tener todos buenas esta pregunta porque dije, ya, esta es una pregunta regalada, pues si está en el Power, ¿ya? La respuesta a esta pregunta está en el PowerPoint. Y la primera alternativa que dice el gran poder de los emperadores es incorrecta. ¿Por qué? Resulta de que estábamos atravesando, de partida, el cristianismo, ahí aparece en la pregunta, está siendo perseguido y está siendo perseguido por los emperadores. Entonces, el poder de los emperadores al perseguir el cristianismo no es algo que beneficie al cristianismo. De hecho, yo jamás dije que el poder de los emperadores había contribuido a la expansión. ¿Ya? Entonces, y estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo y estamos hablando de las características del imperio. De hecho, el poder de los emperadores no es tan grande porque incluso se tuvo que dividir el imperio romano en dos. Entonces, la primera alternativa no es correcta. La alternativa correcta es la segunda, la uniformidad lingüística y cultural. Yo les decía que a través del latín, que era la lengua oficial del imperio, era mucho más fácil poder comunicarse con cualquier pueblo que se encontrara alrededor de lo que es el mar Mediterráneo. Pueblos muy distintos que se encontraban en Asia, en África, en Europa, pero todos ellos tenían en común el latín. Y además tenían características comunes que hacía fácil el poder llegar con el mensaje que tenía en ese momento el cristianismo. Esa es la alternativa correcta. Luego dice, la igualdad obtenida por la sociedad. Esa es incorrecta. De hecho, yo les mostré un esquema donde hablábamos de que estaban los ciudadanos y los no ciudadanos. Los no ciudadanos estaban integrados por las mujeres, los niños, los extranjeros y los esclavos. Cuando tú tienes a personas sin derechos políticos, no hablamos de igualdad o las chicas y los chicos creen que, ¿ustedes sienten que hay igualdad de condiciones cuando a las mujeres se les excluye de la política? ¿Ustedes creen eso o no? ¿Cómo había dicho Miss? No escuché bien. ¿Ustedes creen que hay igualdad en la sociedad cuando a las mujeres se les excluye de los derechos políticos? Sí. No. No, Miss. No, Miss. Porque hubo personas que pusieron correcta esa alternativa, que pensaron que era correcta. Bueno, y la prosperidad económica en los últimos siglos, incorrecta y nadie la puso como tal. Se entendió porque la alternativa B es la correcta y necesito que me digan, ¿por qué pusieron, dice el Martín, a pesar, da la idea de que el pasar de los siglos se permitió? Ah, pero es que ahí hay una mala interpretación. A pesar quiere decir, es un sinónimo que es sinónimo de aunque. Ya es un conector y es sinónimo de aunque. De aunque, de mm, como, aunque, sí, no se me ocurre otro sinónimo en estos momentos, pero es un conector que lo que quiere decir que es como, aunque hayan perseguido, ¿qué características tuvo el imperio que permitió la expansión del cristianismo? Y tú, la interpretación que le diste fue al pasar de los siglos.
Pero Carlomagno es de la Edad Media, Martín. Y estamos hablando del Imperio Romano. Ya está claramente señalado acá en la pregunta. Imperio Romano, Carlomagno ya no es del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ya, ¿alguien más? Gracias, Martín, porque aquí acabas de aclarar todas tus dudas. Los demás, ¿por qué pusieron que era la primera, la correcta? Para poder aclarar. No, yo no había puesto eso por si acaso. ¿Cuál pusiste? Puse la uniformidad lingüística y cultural. Ya. ¿Y los demás? Gracias, Vicente. ¿Y los demás? Sofía, ¿qué pasó? Que tengo flojera y todo. Sofía, estamos en clase. Creo que no son apropiados esos comentarios y si no te sientes como bien para la clase, te sugiero que o tienes la opción de no conectarte y poder hacerlo después, pero no me parecen adecuados esos comentarios para la clase, ¿ya? Ya. Ya, y los demás me han respondido el Martín, los dos Martín, el Vicente, Agustín, Francisca, Gabriel, Joaquín, Josefa, Martina, Sofía. Miss, yo puse la 3, pero porque la había entendido de otra manera. A ver, ¿cómo le entendiste, Sofi? Me interesa saber. Como que todas las personas tenían igualdad de derechos. Ya, pero ahora te quedó claro que no todas las personas tenían igualdad de derechos. Sí. Siempre tienen que recordar que las mujeres, y eso va para todas, somos mujeres nosotras. Nosotras hoy día todavía estamos luchando por tener igualdad de derechos porque no los tenemos, ¿ya? Entonces las mujeres hasta el siglo XX recién obtienen derecho a voto. Antes no podían votar. Entonces, eso se los tiene, a pesar de todos los siglos que hayan pasado, de todas las edades que hayamos vivido como humanidad, las mujeres hemos estado excluidas de la mayor parte de eso. Y por lo tanto, en ninguna etapa de la historia, excepto durante el siglo XX, es decir, desde 1900 en adelante, podemos hablar de igualdad de condiciones, si es que un poquito, ¿ya? Ya, sigamos, sigamos. Vamos a pasar, esta era vamos a pasar. ¿Queda alguna duda con esta pregunta? ¿Con la pregunta del cristianismo? No, Miss. No. Ya, perfecto. Ya, esta también tuvo un nivel de logro bajísimo. Dice, las relaciones feudales. ¿Me escuchan bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, Miss. dice, Sí. ni el Estado ni el linaje ofrecían ya garantías suficientes. El Joaquín no me escucha bien. ¿Hay alguien más aparte del Joaquín que no me escuche bien antes de continuar? No. Joaquín, quizás problema de tu computador o de tu conexión. O del volumen también. Claro, algo así puede ser. Sí, dale nomás, Joaquín. Ya, continúo. Dice, de nuevo, las relaciones feudales. Ni el Estado ni el linaje ofrecían ya garantías suficientes. La comunidad rural no tenía fuerza más que para su organización interna. La comunidad urbana casi era inexistente. En todas partes el débil sentía la necesidad de lanzarse en brazos de uno más poderoso que él. El poderoso, a su vez, no podía mantener su prestigio. Ya, esperen que me distraje. Ahora sí, el poderoso a su vez no podía mantener su prestigio o su fortuna, ni aún garantizar su seguridad, más que procurándose por la persuasión o por la violencia el apoyo de inferiores obligados a ayudarle.
Y como las naciones, perdón, y como las no, eso es una procurándose. Y como las naciones de debilidad o de poder siempre son relativas, se veía en muchos casos en muchos casos, a mismos hombres hacerse simultáneamente dependiente de otros más fuertes y protector de otros más humildes. Así empezó a edificarse un vasto sistema de relaciones personales, cuyos hitos entrecruzados corrían de un piso a otro del edificio social. Y este es un texto de Mark Bloch. Dice, infiriendo desde el texto, ¿cuál es una característica del periodo feudal? El desarrollo de importantes núcleos de comercio. Espérenme, voy a ver cómo fueron respondiendo ustedes. Ya, aquí 3 personas pusieron que era esta. El texto en ninguna parte habla de el comercio, ¿sí? Si alguien quizás me puede decir si aparece algo del comercio que yo no leí, que no me di cuenta, pero yo no veo nada. No, el texto no dice nada sobre, habla de fortunas, pero no habla de comercio, núcleos de comercio. Luego dice, la dependencia entre los diferentes actores sociales. Ya, esta pregunta o esta alternativa pudo haber generado confusión porque justamente habla de dependencia, pero todos sabemos que no son entre los diferentes actores sociales. Ya, pero, no, a ver, espérenme. Pero acá habla, a ver, porque acá la alternativa correcta es el alto poder que tenía el rey en decisiones políticas. Ya, acá yo creo que, bueno, la alternativa B en realidad sí es correcta porque habla de que hay dependencia. No entre todos los actores sociales, pero sí hay dependencia. De hecho, ese es como el espíritu del texto, de la dependencia que hay. Y el del rey también es correcta, pero como dice ahí, se infiere. Y luego dice la libertad de los hombres, tanto económica y moralmente. Ya eso no aparece. Alguien puso la alternativa, a ver, dice, habla de las relaciones. Yo diría B, sí. Sí, yo también creo que es la B. Es la B y la C. ¿Ven? Ya. Esta alternativa, por lo tanto, la vamos a dejar correcta. Todos los que pusieron la B y la C la van a tener correcta. Ya la vamos a modificar. De hecho, lo vamos a modificar inmediatamente. Sí, me equivoqué aquí porque como que el espíritu del texto justamente habla de las relaciones de dependencia que se estaban dando entre unos y otros, donde hay uno más fuerte y poderoso, indudablemente es el rey, y que por lo tanto tiene mucho mucho poder y posibilidades de decisión, claro, y otros son los débiles. Sí, muy bien. Ya, entonces la pregunta 20 queda con la alternativa correcta, es la B y la C. Ya, ¿quedaron conformes con eso? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Me puedes decir por comentario privado de Classroom cuál fue la que yo respondí ahí? Eh, Porque no estoy muy seguro de cuál fue la que respondí. ya, pero no te lo puedo hacer ahora porque como estamos revisando, No, sí. ya, recuérdamelo al final de la clase, Vicente, porque de lo contrario no me voy a acordar. Vale, Miss. ¿Ya? Ya. Luego vamos a pasar a la 9. Ya. La 9 dice, ¿qué opción explica la relación entre la Iglesia y el poder político en Europa medieval? Dice, ¿el control de la Iglesia sobre el ejército más poderoso de Europa? ¿Cuál era el ejército más poderoso de Europa?
El de Roma. Pero estamos hablando de la Europa medieval. Los francos. Los francos, claro, tenían harto poder, pero nosotros vimos algo sobre, yo, yo les hice alguna actividad o les puse alguna guía o hablé en clase sobre las características del ejército de los francos, por ejemplo. Ah, no. No, yo nunca hablo de eso porque de hecho es un contenido que yo ni siquiera, o sea, a mí personalmente no me es muy, o sea, encuentro que hay aspectos más importantes que hablar sobre temas militares y la única vez que hablé sobre el ejército fue para el Imperio Romano. Ahí sí hicimos una actividad sobre el ejército, sobre los problemas, y vimos el tema del ejército como parte de la decadencia del Imperio Romano. Pero durante la época medieval, de lo que alcanzamos a ver, yo nunca hablé de eso, así que es incorrecto. ¿Ya? De hecho, nunca lo mencionamos en clase. ¿Ya? De hecho, bueno, y aquí viene como la alternativa correcta que dice, el planteamiento que el poder político de los gobernantes venía de Dios. Recuerdan que nosotros lo vimos esto a través de tres como grandes procesos. Está súper bien reconocer a los francos como uno de los pueblos germanos más importantes. Tenemos el primer caso de Clodoveo, quien se bautiza y por lo tanto genera el vínculo entre la Iglesia Católica em, y los pueblos germánicos. Y luego vemos el tema de Pipino el Grande. Recuerden que Pipino el Grande ayuda con su ejército, él ayuda con su ejército al Papa y el Papa, por lo tanto, le concede el poder a Pipino el Grande. Luego eso se replica con Carlomagno, quien también colabora él con su ejército al Papa y nuevamente al Papa es quien le otorga el poder a Carlomagno. Eso lo vimos a través del video y luego lo revisamos en la retroalimentación de la actividad. Entonces, la alternativa B a lo que apunta es que el poder viene desde Dios, el poder de los gobernantes viene desde Dios. ¿Ya? Y eso lo vimos evidenciado como les decía, en el video, en ese video de los reporteros de la historia y luego lo revisamos o lo reforzamos con la retroalimentación. Luego dice, por lo tanto la alternativa correcta es la B. Luego aparece la necesidad de los reyes medievales del dinero de la iglesia para gobernar. Nunca hablamos de eso y la relación, lo que sí se necesitaba era una alianza porque la iglesia era súper poderosa, porque había mucha gente que creía en el cristianismo, pero tampoco nunca hablamos en clases de que los reyes necesitaran dinero. Y finalmente dice la ubicación de la mayoría de la población en feudos administrados por la iglesia. Pero estamos hablando de poder político, por lo tanto estamos hablando de los reyes. Ya la pregunta, a eso aborda. Ya, entonces, por eso es incorrecta la última. ¿Se entendió por qué la correcta es la B? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no, Miss, pero Martín Clap y tampoco. Córdoba dijeron que sí. Sí, estoy leyendo el chat, así que muchas gracias. Ah, Josefa, ¿habías dicho algo? No, Miss, dije que no tenía dudas. Eso. Ya. Entonces vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a la pregunta 12. Dice, esto se ve pequeñito. Los pueblos germanos, tras invadir el Imperio Romano de Occidente, ¿qué organización política adquirieron? Dice, se organizaron como ciudades independientes. Después dice, se organizaron como repúblicas autoritarias, establecieron gobiernos monárquicos y establecieron pequeños feudos. Ya, aquí la alternativa A y la D son incorrectas porque estamos hablando de los pueblos germanos. Son los ex habitantes, son los ex romanos, por así decirlo, los que migran de la ciudad al campo. Las ciudades, o sea, los feudos
los feudos que se establecen en el campo son conformados por gente que vivía antiguamente en el Imperio Romano. Recuerden que los pueblos germanos llegan a invadir, es decir, se establecen en las ciudades que pertenecían a los romanos. Y la gente que vivía ahí se va de la ciudad al campo. Y las ciudades independientes es una característica propia de los griegos. Ellos son quienes se forman en ciudades independientes. Y ya estamos hablando de organización política además. ¿Ya? Por lo tanto, con organización política uno siempre se pregunta, bueno, ¿y quién gobernaba esa ciudad independiente? ¿Un presidente, un emperador, un monarca? Repúblicas autoritarias no es correcta porque nunca hablamos, la república fue un tipo de gobierno que se estableció durante el Imperio Romano y que luego fue reemplazado por el imperio y luego por la llegada de los pueblos germanos. Y bueno, los pueblos germanos, vimos mapas sobre esto, chiquillos, que se fueron estableciendo por distintas partes de Europa. Ese mapa está en los Power y que tiene que ver con que establecieron monarquías. ¿Ya? El reino de los francos, el reino de los galos. Sí, Martín. Entonces la alternativa correcta era la C. ¿Alguien tiene alguna duda? O si me pueden comentar por qué se equivocaron en esta. No, Miss, yo no tengo ninguna duda. ¿Y los demás? Yo tampoco. ¿Y por qué pusieron incorrecta la pregunta 12? Sí, que me pueden comentar en qué se confundieron. Algo al... Yo me había confundido. ¿Por qué? A ver. Porque había puesto la D. Ya. Había puesto Y la D pensando de que eran los demás pueblos. O sea, los pueblos, así como por ejemplo los francos. Me confundí. ya, perfecto. Puse la D. Muchas gracias. Martín también dice que se confundió. ¿Por qué? A mí me pasa lo mismo que Vicente. Ya, que también se confundió, sí. Ah, que pensó que... Ya. Es que por eso era importante. Miren, les voy a mostrar para que... Porque no me gusta quedar de mentirosa. Ya. Les voy a mostrar en el Power, en el repaso del... Miren, para que vean y se den cuenta que es importante repasar las cosas que yo menciono. Miren. Miren, les voy a mostrar el Power que usé para el repaso de la prueba. Donde, insisto, nadie me preguntó. Ya, miren. Acá, A mí se ve en blanco. sí, porque recién estoy Ahí. acá. Ya, aquí están las razones de la caída del imperio. Invasiones bárbaras, éxodo de la ciudad al campo. Y miren este mapa. ¿Qué aparece acá? La división, y aparece reino de los ostrogodos, reino de los vándalos, reino de los visigodos, reino de los francos, reino de los lombardos. ¿Se dan cuenta o no? Que nunca hablamos ni de ciudades y que tampoco, claro, Martín, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, los antiguos territorios de ese imperio pasan a reinos, a convertirse en reinos. Y miren, algo súper importante es que yo también les hice este esquema porque creo que hay bastantes confusiones sobre la diferencia entre la edad antigua y la edad media. Creo que no tienen claro la diferencia entre uno y otro y yo les hice este esquema, donde de hecho
Aquí estaba la diferencia también y las características. Miren, aquí aparece de hecho, Alta Edad Media, surgimiento de los reinos germanos, éxodo de la ciudad al campo. ¿Se dan cuenta? Yo creo que quizás como, bueno, inseguridades en las ciudades. Yo creo que la alternativa que más daba para confusión era precisamente el establecimiento de los feudos o señoríos, pero esos feudos o señoríos no estaban conformados por los pueblos germanos. ¿Se dan cuenta que en la clase de repaso yo hablé de esto? Sí, Miss. Entonces, para estudiar, ustedes necesitan repasar sus apuntes, repasar lo que aparece. Miren, les voy a mostrar para que vean. A ver si es que aparece en este Power. Miren, causas de la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Uniformidad lingüística y cultural. ¿Se dan cuenta que estaba la respuesta en el Power? Entonces es importante que repasen el material que yo les doy. Para el 21, que va a ser, vamos a repetir la prueba y que no va a haber opciones de, o sea, si se sacan un rojo de nuevo, se vuelven a sacar el rojo, ¿ya? Pero van a tener que estudiar y tienen que repasar cada una de estas cosas. Ya, eso es muy importante hacerlo. Ya, ¿tienen alguna duda, por lo tanto? ¿Tienen alguna duda con respecto a la pregunta? Sí, pero todavía no terminamos, pues, Vicente. Estamos todavía, quedan 10 minutos de clase. Ya. No, sí, era para que yo me acuerde. Sí, pero cuando terminemos. Porque estamos todavía revisando y me van haciendo comentarios y a mí se me olvida. Vale, Miss. Ya, entonces, ya vamos a pasar a otra pregunta. Yo creo que ahora vamos a terminar. Esta era las 12. Pasemos a la 14. Acá está. Dice, el pacto personal que se establece entre señores y vasallos se hacía efectivo a través de una ceremonia que se llamaba investidura. Era realizada ante otros miembros importantes de la sociedad que eran testigos de la alianza. El vasallo declaraba su voluntad de ponerse al servicio de un señor en un homenaje, y el señor tomaba luego sus manos simbolizando la protección y mediante un beso sellaba la alianza. Por lo general, el señor entregaba un beneficio económico al vasallo. De acuerdo con el texto, ¿qué recibía un vasallo a cambio de ser fiel a su señor? Alternativa A, un feudo; B, título honorífico; C, servicios personales; D, un ejército personal. La alternativa correcta de esta pregunta es la A, un feudo. ¿Ya? Espera, ¿qué pasa como mis... ya. Miss, yo recuerdo de haber puesto esa. ¿Cómo? Yo recuerdo de haber puesto esa. Ya, súper bien. Esto también aparecía este también aparecía en el PowerPoint, porque recuerden que el señor le entrega siempre un feudo al vasallo, y el vasallo que toma la posesión de señor dentro de ese feudo con respecto a los campesinos, ¿ya? Pero dice ponerse al servicio, ya. Pero, ojo con la pregunta. Aquí lo que se pregunta es lo que recibe el vasallo del señor. El vasallo recibe del señor un bien económico que es el feudo, y eso lo vimos en clase. El título honorífico no aparece, ni siquiera sale mencionado en el texto, por lo tanto es incorrecto, porque tampoco recibe ningún título honorífico. Y dice servicios personales, pero los servicios personales son lo que el vasallo le da al señor. Eso quiere decir que el señor recibe. Es el señor quien recibe un servicio personal por parte del vasallo. Y nosotros lo que estamos preguntando es qué es lo que recibe el vasallo del señor. ¿Ya?
Y luego un ejército personal tampoco, porque el vasallo es quien tiene que conformar el ejército personal del señor y no al revés. Entonces, la alternativa C y D no son incorrectas, pero no corresponden a la pregunta que se está haciendo. Miren, se los voy a explicar en el Power para que les quede más claro. Miren, acá está, espérenme. Miren, ahí está. ¿Cuáles son las obligaciones del señor? Es decir, ¿qué entrega el señor al vasallo? Protección, justicia, feudo, tierra. ¿Y cuáles son las obligaciones del vasallo al señor? Trabajo, fidelidad y servicio, que entre otros está el militar. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo estaba preguntando en este caso era, ¿qué es lo que el señor le daba al vasallo? Y no al revés. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Sí, Miss. Sí, Sí, Miss. cuando yo hablo del señor, es el señor feudal. Siempre hablamos de señor feudal. Ya, entonces, esa pregunta, yo lo que estoy percibiendo de los problemas que ha tenido la prueba es que yo creo que hay hartos problemas de comprensión de lectura. Seguramente quizás leyeron muy rápido alguna pregunta y, y no se detuvieron y bueno, y deberían haberme preguntado, así como, Miss, ¿usted a qué se refiere con esto? Entonces yo les habría dicho, mira, tiene que ver con cómo el señor feudal, qué es lo que el señor feudal le regala, le entrega al vasallo. Ya creo que aquí hay varios problemas de comprensión de lectura, porque hay cosas que no estaban como, bueno, y también otras de contenido que no se estaban entendiendo. Chiquillos, alcanzamos a revisar 5 preguntas, de hecho son las 5 con más bajo rendimiento. No sé si tienen alguna pregunta. Dice, es que el No, señor feudal es el dueño del feudo, por tanto entrega otra cosa a cambio. Sí, pero más allá de eso, em, pero ojo, que en el feudo yo jamás mencioné que dentro del feudo a los campesinos, por ejemplo, se les entregara tierras. Jamás yo mencioné algo así. De hecho, solamente mencioné el tema del feudo para las relaciones de vasallaje, donde un señor le entrega a un vasallo eso. ¿Ya? Al interior de un feudo, los feudos son estos. Acá están los feudos. ¿Ya? Esto es lo que le regala un señor a un vasallo. Después, el que era vasallo de ese señor, que recibe ese feudo, claro, acá se establece como señor feudal también. Pero dentro de un feudo, él va a ser el único y no va a repartir nada a los demás. Lo que les da va a ser, por ejemplo, les puede dar comida, les puede dar alimentación, pero jamás les va a dar pedazos de su feudo, porque es de él. Eso yo jamás lo mencioné. Lo que dije es que dónde se podían ubicar a vivir y cosas así, dónde trabajaban, ¿ya? Pero eso es súper importante. Ya, chiquillos, no sé si queda alguna duda. No se retiren porque voy a sacarle un pantallazo a la asistencia. No sé si les queda alguna duda, chiquillos, chiquillas. A mí no. no, Miss. ¿No? Ya, entonces, voy a repasar los acuerdos a los que llegamos hoy día, ¿ya? Espérenme un cachito, antes de que concluya la clase. Entonces, el lunes 21 de septiembre vamos a tener una prueba recuperativa de este mismo contenido, ¿ya? Donde vamos a tener 10 preguntas de alternativa y 2 de desarrollo. Así que por favor, para que ahí le pongan empeño al estudio. Eh,
Ya, Martín, no voy a entregar la corrección de la prueba porque es probable que utilice alguna de las preguntas que trabajé en esta prueba, la vuelva a replicar, le cambie algunos aspectos. Y lo otro es que tampoco lo puedo hacer porque si eventualmente a alguien que da esta prueba le va mal y no ha dado la primera prueba, tengo que darle el espacio para que lo haga, ¿ya? Ya, Vicente, sí. Em, y eso, ¿ya? Entonces, lo que yo sugiero es que ahora se concentren en estudiar, que repasen, que si tienen dudas me escriban al correo. Sé que no quedan tantos días, que de hecho la semana del 18 es feriado y ya mañana tienen actividades, pero aprovechen de estudiar, ¿ya? Porque es la recuperativa. Así que es muy importante que les vaya bien para no poner rojos, ¿ya? Y chiquillos, insisto, las reglas son, bueno, vamos a repetir esta prueba, 2 preguntas de desarrollo, vamos a tener 10 preguntas de alternativa y va a estar prohibido entregar la prueba antes de los 90 minutos. ¿Se entendió? Sí, Miss. Sí, Ya. Vicente, yo te voy a mandar la respuesta por mensaje interno. Dime, Sofía. verdad, se me había olvidado. Sofi, dime. El día de la prueba va a decir como de qué se tratan las preguntas de desarrollo. ¿No las podría decir ahora? Ya, digámoslas al tiro y así me dan al tiro la idea. Vamos a hacer una pregunta de desarrollo sobre caída del Imperio Romano de Occidente. Imperio Romano. Vamos a hablar así como de las causas de la caída del Imperio Romano. Y va a haber otra sobre orden feudal. ¿Ya? Ya, mis gracias. Ya, esos van a ser los contenidos de las preguntas de desarrollo. Las estoy anotando para que no se me olviden. Preguntas de desarrollo. Ya, chiquillos y chiquillas, los dejo. Que les vaya bien. Sí, Martín, me puede hablar al final. Ya, eso, que les vaya bien, que tengan unas bonitas vacaciones.